Matemáticas a tu alcance. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes, yo soy Abel Eduardo Casco y les doy la bienvenida a una edición más de su programa Matemáticas a tu alcance. Les recordamos que este programa es auspiciado por TEN Canal 10 y certificado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Como en todos nuestros programas siempre traemos un tema en el cual vamos a desarrollar en cada una de las secciones. En este caso es semejanza de triángulos, así que vamos a dar inicio a nuestra primera sección que es matemáticas prácticas. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Matemáticas Prácticas. Como siempre, este día traemos un tema muy interesante, Flavia. ¿Cuál es? Bueno, el día de hoy vamos a trabajar en el ámbito de la geometría a nivel de octavo grado. Y el tema del día de hoy es la semejanza de triángulos. Yo creo que es un tema bien interesante porque a veces lo enseñamos a los muchachos un poco formal, pero sí tiene muchas aplicaciones en la vida cotidiana. Y el día de hoy traemos una aplicación en la vida cotidiana para este tema, ¿verdad? Sí, ese es uno de los temas en geometría que tiene mucha aplicación y espero pues que aquellos que no lo han estudiado aún, pues sea de aprendizaje este día, ¿verdad? Así y es. Vamos a leer el problema entonces que les traemos para este sábado. Problema. Se quiere medir la altura de una torre, pero es imposible hacerlo directamente. Para ello, a la misma hora se midió la sombra que proyecta sobre el suelo un poste de 2 metros de altura y la sombra que proyecta la torre. La sombra del poste mide 8 metros y la de la torre mide 64 metros. ¿Cuánto mide la altura de la torre? Un problema muy interesante y creo pues que ahí vamos a ver la aplicación de lo que son los triángulos semejantes. Y pues para que nosotros entendamos el problema siempre hay que recurrir en este caso y en muchos de este tipo a lo que son los dibujos, ¿verdad? Es importantísimo hacer un dibujo, pues podernos auxiliar de este dibujo para poder interpretar correctamente lo que nos está diciendo el problema. Sí, si nosotros vemos el problema, se trata de una aplicación aquí. La cuestión es que no se puede medir directamente la altura de la torre, sin embargo se tiene la medida de un poste, dice, y además a la misma hora se está midiendo la sombra que proyectan ambos. Sí. Es un detalle importantísimo en el problema que se le diga que a la misma hora se está midiendo esa sombra, sí, porque eso nos genera ya una propiedad en este problema que pronto aprenderemos mediante las sugerencias que siempre damos. Sí. Entonces, como siempre nosotros les vamos a dar estas sugerencias, a continuación vamos a ver la primera. Triángulos semejantes. Dos triángulos son semejantes cuando 1. Las 3 razones de los lados correspondientes son iguales. Y 2. Los ángulos correspondientes son respectivamente congruentes. Dos triángulos son semejantes cuando tienen la misma forma. Podemos ver ahí dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo DEF. Vamos a decir que son semejantes y lo señalamos o lo denotamos con esa culebrita que significa semejante entre los dos triángulos. Si eso sucede, entonces AB es a DE, que son los lados correspondientes de los dos triángulos, BC es a F, que son también otros dos lados correspondientes, y CA es a FD. Bueno, acabamos de observar qué propiedades cumplen dos triángulos para decir que estos son semejantes. Primero, las razones entre las medidas de sus lados, que son correspondientes, pues las razones todas son la misma, ¿verdad? Y además, los ángulos son congruentes para los dos triángulos y podemos decir que son semejantes. Pero aquí entramos con un concepto interesante y es el de razón y formamos proporciones cuando hablamos entonces de triángulos semejantes. Y ese símbolo que usamos es una virgulilla, nosotros pues lo usamos para denotar que dos triángulos son semejantes, ¿verdad? Así es, y la propiedad importantísima que vemos ahí es la proporcionalidad que se da entre los lados de los triángulos. Y hay que tener mucho cuidado porque si nosotros tenemos los triángulos tenemos que ver cuáles son esos lados correspondientes y cuáles son esos ángulos correspondientes para poder establecer esa proporcionalidad, porque no podemos hacerlo indistintamente, sino que debe haber una correspondencia entre los lados y los ángulos, y así vamos a denotar entonces si, la proporcionalidad entre ellos, si se establece la semejanza, ¿verdad? Veamos otra información que nos servirá para resolver el problema. Semejanza de triángulos rectángulos.
Dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen un ángulo agudo igual. Observamos en pantalla dos triángulos rectángulos con el ángulo en C y en C', que en este caso miden igual estos dos ángulos. Por eso decimos que esos dos triángulos son semejantes. Y dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen los dos catetos proporcionales. Observamos los dos triángulos y vemos que el cateto C con el cateto C' son proporcionales, como también el cateto B con B'. Formamos la proporción B es a B' como C es a C', de manera que esos dos triángulos son semejantes. Muy interesante, son propiedades que nosotros vamos a manejar para resolver el problema. Si nosotros observamos la figura que se nos ha formado, tanto con el poste como con la torre, son triángulos rectángulos y por tanto entonces específicamente estamos viendo las propiedades de semejanza con triángulos rectángulos, pero igual aclaramos, puede haber semejanza entre otros triángulos. Así es, en este caso en el problema hay que identificar si hay semejanza entre los triángulos rectángulos que se han formado y saber interpretar los datos que nos dan el problema para poder decir si la hay o no la hay, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que si tenemos dos triángulos rectángulos y uno de sus ángulos agudos es congruente con el otro ángulo agudo correspondiente, pues entonces decimos que son semejantes. De igual manera, tienen catetos proporcionales, entonces también hablamos de triángulos rectángulos semejantes. Son propiedades que podemos tener para esos triángulos rectángulos. Y al decir que son proporcionales, es que tienen que si yo establezco la razón entre cada uno de esos, de las longitudes de esos catetos, esas razones van a ser iguales tanto para el cateto B y B', C y C'. O sea, establecer la razón significa hacer la división entre esas longitudes y que esa división es el mismo valor tanto para un cateto o los dos pares de catetos es el mismo, ¿verdad? Así que vamos a dar más información que les va a servir a ustedes para resolver el problema planteado. Dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen proporcionales la hipotenusa y un cateto. Vemos ahí, tenemos un cateto B y la hipotenusa A, el cateto B' y la hipotenusa A'. Y se va a dar la proporcionalidad entre A y A', y eso va a ser igual a B sobre B'. Ejemplo, los catetos de un triángulo rectángulo miden 24 metros y 10 metros. ¿Cuánto medirán los catetos de un triángulo semejante al primero cuya hipotenusa mide 52 metros? Ahí podemos observar en los triángulos tenemos 24 metros un cateto, 10 metros el otro y 26 la hipotenusa. Tenemos B', C' y tenemos 52 la hipotenusa de ese otro triángulo. Para encontrar A, que es en este caso vamos a encontrar A, que sería a 24 al cuadrado más 10 al cuadrado, eso me da 26, que es la hipotenusa, ¿verdad? Del primer triángulo rectángulo. Luego, ese 26 va a ser a 52, hacemos la proporcionalidad porque ya sabemos que cumple según la propiedad enunciada anteriormente, va a ser proporcionales, entre 26 a 52 como 24 es a B'. Despejamos y encontramos que B' es igual a 52 por 24 sobre 26 y eso nos da 48 metros. Igual, 26 sobre 52 va a ser igual a 10 sobre C'. Despejamos para C' y encontramos que 52 por 10 sobre 26 es igual a 20 metros. Así entonces encontramos las longitudes de los catetos del triángulo semejante al triángulo inicial. Observamos nosotros ahora otra propiedad de semejanza para triángulos rectángulos y nos damos cuenta que si tenemos nosotros en dos triángulos rectángulos hipotenusas proporcionales, así como catetos proporcionales, entonces en este caso decimos que estos triángulos también son semejantes. Por lo tanto, nosotros vimos que muchas veces podemos tener en un triángulo uno o dos datos y podemos encontrar el tercero utilizando las propiedades de los triángulos semejantes, formando las proporciones y despejando la variable, ¿verdad? Sí, lo interesante en el problema que hemos planteado, Flavia, es que
tenemos un triángulo que sí sabemos las tres longitudes de los dos catetos y de la hipotenusa, pero del otro solo tenemos la longitud de la hipotenusa. Y utilizando el criterio que acabamos de mencionar, podemos entonces encontrar los otros dos catetos, que sería como muy difícil si no tuviésemos esa información. Así es. Entonces, nos damos cuenta de que las propiedades de semejanza se pueden utilizar mucho para resolver problemas o encontrar algunas longitudes necesarias. Vamos a ver la última gráfica y yo creo que ya con esta usted va a quedar totalmente claro para resolver el problema que planteamos al inicio de esta sección. Ejemplo. Determinar la altura de un edificio que proyecta una sombra de 6.5 metros a la misma hora que un poste de 4.5 metros de altura, que da una sombra de 0.90 metros. Observamos en pantalla un dibujo donde representamos la altura y tenemos una sombra, en este caso, de 6.5 metros. Y también vemos la del poste, que la altura es 4.5 metros y la sombra es 0.9 metros. Al ver que tenemos nosotros que están a la misma hora la medida de esas sombras, entonces el ángulo que se proyecta, en este caso, es congruente. ¿Por qué? Porque está tomada a la misma hora la sombra. Y si tenemos un ángulo agudo, congruente con otro en un triángulo rectángulo, podemos decir que son semejantes. Estableciendo la semejanza, 0.9 es a 6.5, como 4.5 es a x. Si despejamos x, esto sería 6.5 por 4.5 dividido entre 0.9 y el resultado es 32.5. Como respuesta damos 32.5 metros, la altura del edificio que se proyecta. Creo ya que con todos estos elementos que hemos dado, Flavia, nuestros televidentes ya tienen casi resuelto el problema. Esperemos que así sea, que tomen su lápiz y papel y que lo empiecen a resolver si no lo resolvieron aún. Y al final de todo el programa vamos a dar la respuesta para que ustedes vean y comparen los procedimientos que ustedes siguieron para encontrarla. Así que espero que estén con nosotros hasta el final del programa para que podamos compartir con ustedes la respuesta a este problema. En esta primera parte de Matemáticas Prácticas se nos ha presentado, como siempre, un problema de aplicación en el cual nosotros tenemos que darle solución. También se nos han dado algunas propiedades importantes que nos ayudarán a poder encontrar dicha solución, así que espero que usted haya hecho las anotaciones necesarias para que así no tenga problemas y encontrar la solución correcta. Vamos a tiempo de comerciales, no se mueva porque ya regresamos con más de Matemáticas a tu alcance. Matemáticas a tu alcance. Matemáticas a tu alcance. Continuamos con ustedes aquí en Matemáticas a tu alcance, siempre recordándoles el tema de hoy, que es semejanza de triángulos, así que vamos a dar inicio a nuestra siguiente sección, Innovaciones Didácticas, dirigida por la licenciada Tesla Cerrato. Bienvenidos al segmento de Innovaciones Didácticas. Traemos un tema muy interesante como es semejanza de triángulos. ¿Y qué relación podemos hacer con esto? Es interesante cómo la civilización griega se preocupaba mucho por la belleza de las matemáticas y es un encanto que debemos tener también con los estudiantes, que ellos vean que todo tiene un surgimiento y cómo estas personas tuvieron ideas geniales que nosotros podemos aplicar. Entonces vamos a hacer varias actividades. Para esto nos está acompañando el estudiante Gerson. Bienvenido, Gerson, ¿se puede presentar? Mucho gusto, mi nombre es Gerson Rodríguez y soy estudiante
de la carrera de Banca y Finanzas. Muy bien, excelente. Bueno, y yo sé que aunque su carrera no tiene del todo que ver con matemática pura, sino más bien con matemática financiera, pero he notado, Gerson, cómo a usted le gusta pensar, resolver retos, ¿verdad? Y de eso se trata. Bueno, vamos a comenzar. Yo voy a ir dándoles las instrucciones y usted va a ir trabajando. Entonces, por favor, noten, en muchos programas yo he trabajado con este, que es el famoso Tangram. Este rompecabezas que está formado por 7 piezas, hay muchas formas de construirlo, incluso lo hemos hecho aquí con dobleces de papel y con construcciones con regla y compás. Entonces quiero que usted observe porque como el tema es semejanza de triángulos, lo vamos a utilizar en base a ello. Entonces dígame, Gerson, ¿cuántas piezas ve usted? 7. 7, ¿verdad? Aquí ya las traemos recortadas porque vamos a manipularlas. Pero si usted lo ve, esto forma un todo, un cuadrado. Y dentro de esas piezas, ¿cuál logra reconocer con facilidad? Un triángulo. Ajá. Otro cuadrado. Ajá, cuadrado y un paralelogramo, ¿verdad? Así es. Bien, entonces, ya que las tenemos aquí las 7 piezas, separemos los que solo son triángulos, porque con eso es lo que queremos trabajar el día de hoy. Listo. Estos dos no, esos los vamos a separar. Entonces, dígame, Gerson, ¿a usted se le ocurre formar parejas de triángulos que sean congruentes? Sí. Ajá, ¿cuáles asociaría? Asociaría estas dos y estas. Este se queda solito, ¿verdad? Lo vamos a apartar también. Bueno, listo. Entonces ya sabemos que 2 triángulos son congruentes. Por ejemplo, usted puede sobreponerlos, si me ayuda. Puede sobreponerlos y ¿qué sucede? Todos sus lados son iguales. Ajá, todos los lados miden lo mismo y lo mismo podemos pensar de la medida de los ángulos y los vértices son que corresponden también, ¿verdad? Y en el caso del pequeño, también hagamos la demostración para que estén convencidos en casita también que son congruentes. Excelente. ¿Y qué pasaría si yo tomo uno de cada uno? Podemos hacerlo con diferentes colores para que se distingan más. Ajá. ¿Y estos serían congruentes, esa pareja? Tal vez sobreponiéndolo. Ajá, verifiquemos. Entonces, ya simple vista usted sabe que no. Ajá. Lo pongo aquí, también lo puedo hacer aquí. Ajá, usted lo que está haciendo es comparando lados, ¿verdad? Así es. Tenemos una ventaja de hacerlo en este material que es cuadrícula, porque esta sería una forma y creo que sería la más intuitiva para el estudiante, pero también podemos pedirle de que haga relación contando. Vamos a asumir que la medida que tiene cada cuadradito es 1 centímetro, que no lo sea, ¿verdad? Que lo hemos ampliado para que se vea mejor, pero vamos a asumir eso, de que la longitud de un cuadradito es 1 centímetro. Entonces, ya que estamos viendo que las medidas no son iguales, vamos a tomar aquí una hoja de papel, Gerson, y vamos a escribir estas relaciones que vamos encontrando. Ahora, tenemos que estar seguros que esta relación se cumple para todos los lados. Usted acaba de hacer esto. Bueno, puede repetirlo en cámara acá para que ustedes lo vean. Él está comparando 2 lados, obviamente no miden lo mismo. Entonces la pregunta sería, ¿cuántas veces este lado del triángulo rojo equivale a la medida del triángulo verde, del mismo lado correspondiente? Equivale a dos veces. Muy bien, excelente, 2 veces. Pero solo ese lado, verifiquemos con los demás. Podemos con los demás, porque si lo ponemos aquí, podemos ver que también queda aquí. Y también como queda en este lado, también puede quedar aquí. Exacto. Entonces, ¿usted ha verificado qué relación ha descubierto? Que todos sus lados, si lo comparo, cabe 2 veces en cada lado correspondiente. Y eso tiene una expresión matemática que es una razón. Entonces vamos a comparar el pequeño con respecto al grande. ¿Me podría escribir por favor aquí la razón que compara la longitud de estos lados? Podría ser, es 1, es a 2. Muy bien. O también se puede escribir de esta manera. Bien, entonces así como lo ha escrito usted, Gerson, está muy bien. Y como dijimos, eso se lee 1 es a 2, ya sea que lo escribamos en esta forma o en esta forma. Listo, entonces esta sería la relación en la longitud. ¿Cómo podríamos interpretar? Porque no es que significa que este triángulo mide este lado 1 centímetro y este mide 2, ¿verdad? Sino que la cantidad que hay aquí, en el grande hay el doble. Entonces también lo podemos interpretar que por cada centímetro que yo tenga del triángulo verde de longitud, voy a tener 2 centímetros en el lado correspondiente, ¿verdad? Entonces que este equivale a 2. Excelente. Pero las razones que hemos estado trabajando con esto, que se llaman triángulos semejantes,
También se pueden buscar otras aplicaciones, por ejemplo el área. Entonces veamos, Gerson, si volvemos a hacer la comparación en estos dos, escribámosle que estas razones son con respecto a la longitud. Entonces escribámosle aquí para que no se vaya a confundir. La longitud. Es lo que estamos comparando ahí es la longitud de los lados. Porque ahora lo que queremos hacer es ver la relación que hay entre el área. Excelente. Y como tenemos la cuadrícula, Gerson, podemos aprovechar para contar los cuadraditos que están en el interior. Si este es 1 y este es 1, ya sabemos que el área de un cuadrado es base por altura, ¿verdad? Y 1 por 1, entonces ¿cuál sería el área de un cuadradito? Si este mide 1 y este mide 1. 1 centímetro. 1 centímetro cuadrado, ¿verdad? Porque es área. Entonces bastaría con que contemos cuántos cuadritos hay, y así sabremos cuántos centímetros cuadrados de área hay. Pero aquí tenemos un pequeño problema, ¿verdad? No tenemos cuadrados completos. ¿Qué estrategia utilizaría usted, Gerson? Aquí yo uniría este con este, este con este, e igual en estas. ¿Cuántos llevaría ahí? En estas dos. Aquí llevaría 1, 2, 3, 4. Y contando los otros, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 16. ¿Esos 16 qué son, dijimos? 16 centímetros cuadrados, porque es área, muy bien. Entonces ya sabemos que aquí tiene 16 centímetros cuadrados. Hagamos la misma relación ahora con el triángulo pequeño. Aquí 1, 2, 3, 4. Muy bien. Como estamos siempre con respecto del pequeño, la relación del pequeño con respecto al triángulo grande, entonces ¿cómo escribiría ahora esa razón con respecto al área? Primero escribámosle así como los números que usted encontró, la cantidad. En el pequeño, ¿cuánto era el área? 4, ¿verdad? 4 esa 16, que 16, es del bien. Grande. Y eso usted También, lo puede expresar, creo que se hace más fácil. Expresar aquí. En forma de fracción. ¿Y qué pasa con esa expresión, con esa razón? La podemos simplificar. Entonces, si lo simplifica, ¿cuánto le quedaría? Si lo simplifico, me quedaría 1. Y 16 me quedaría 4. 4. Entonces, esa razón, la razón me quedaría 1 es a 4. Muy bien. ¿Cómo interpretamos eso? Pongámosle que esto significa, este es el área, ¿verdad? La razón con respecto al área. Escribamos aquí. Ese es el área. ¿Cómo podemos interpretar el caso de que me diga que 1 centímetro cuadrado, bueno, 1 es a 4? Ya habíamos dicho que en la longitud, por cada centímetro de longitud del pequeño, habían 2 del centímetro del grande, pero esto es área. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esta razón? Que por cada centímetro cuadrado del pequeño hay 4 centímetros cuadrados del grande. Excelente. Y entonces después podemos pedirle al estudiante que haga comparaciones, ¿verdad? Y podemos probar con otros tamaños de triángulos, con otras dimensiones, y que empiezan a ver qué relación hay entre la longitud de los lados y la del área. Entonces ven, con este tangram tiene muchísimas aplicaciones, por eso siempre les sugerimos a los profesores que ellos tengan a mano esto. Como estábamos introduciendo el programa con lo que es la belleza de las matemáticas, vamos a utilizar también una aplicación que hizo un famoso matemático como ser Tales. Él propuso que si yo tengo 2 rectas, podemos trazar, vamos a ir haciendo la construcción. Yo le voy a ir dando la instrucción, usted la va a ir ejecutando. Vamos a hacer una recta primero. Vamos a hacer una recta. Y tenemos estas 2 rectas que son interceptadas por 2 o más transversales. Los segmentos que se forman entre ellos son proporcionales. Entonces, Tales logró utilizar varias reglas de cálculo que se aplican en aritmética. Con esa relación vamos a demostrar un producto. Entonces vamos a marcar el punto de inicio con 0 y donde tiene una pulgada vamos a marcar 1. En 1 si gusta, porque para que nos ajuste el compás y los materiales que tenemos. Entonces pueden marcar ahí por favor, Gerson, con los números 0 y 1 para tenerlos pendientes. ¿Listo? Vamos a hacer ahora otra recta, como sugerimos en el teorema de Tales. La dimensión usted la puede determinar. Tiene que ser una longitud específica. Bien, entonces vamos a hacer eso. Y ahora recordemos que el transportador se puede utilizar con medidas.
Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es trasladar esta medida que es 1 a esta otra recta. Para eso, ¿cómo nos ayuda el compás, perdón? Ajá. Ayuda aquí. Abre el compás a la medida de 1. Muy bien. Traza esa medida hasta la otra recta. Excelente. Y podemos estar seguros que en la otra recta ya tenemos una unidad. Marca el punto y también podemos colocar el 1. Listo. Vamos a probar con una multiplicación de números pequeños. Por ejemplo, 2 por 3. Vemos 2 por 3, 6. Entonces vamos a marcar ahora el número 2 sobre la primera línea que hicimos. Entonces serían 2 pulgadas, ¿cierto? Entonces vamos a marcar en 2. Y ahora vamos a unir con un segmento desde la primera unidad que tenemos en esta recta hasta el número 2. Voy a colocarle aquí también el número 2 para que estén pendientes. Vamos a ver a qué conclusión podemos llegar. Bien, entonces ahí al unir eso ya se nos forma una figura. Si usted nota, lo vamos a hacer punteada, excelente. Si usted nota, esta figura que tengo acá, ¿qué figura es? Esta de aquí. Un triángulo. Un triángulo, ¿verdad? Y la relación que hizo tal es con rectas paralelas. Vamos a buscar otra paralela donde me va a dar el resultado que es 6. Para eso necesito el 3 ahora. Entonces vamos a marcar la longitud que hay hasta 3. Muy bien. Y ese 3 vamos a hacer también, vamos a pasar esa medida a la otra recta. Para eso nos vamos a valer del compás. Muy bien, entonces quiero trasladar, recuerde, desde 0 hasta 3, porque quiero trasladar 3 unidades a la otra recta. Entonces movemos el compás. Excelente. Marcamos ese punto sobre la otra recta con el marcador. Entonces colocamos ahí qué unidades sería. Entonces aquí sería 3, ¿verdad? Bien, entonces como hemos visto el trabajo que hemos hecho en otras veces con escuadras, alineamos este segmento y lo que quiero hacer es trasladarlo hasta que yo pueda moverme acá a este segmento. Entonces aquí, Gerson, usted me va a ayudar a desde este 3 trazar una línea punteada, o ya por cuestión de tiempo solo poner un punto donde coincide la escuadra con la línea base. Acá. Hasta aquí. Sí, hasta ahí más o menos. Y vamos a medir entonces con la regla, perdón, para que logremos verificar que este producto que acabo de encontrar es 6, ¿verdad? Que era el resultado 2 por 3. Aquí trazamos esta paralela y se está cumpliendo el teorema de Tales. Entonces, otra relación que podemos encontrar. ¿Qué le ha parecido estas actividades, Gerson? ¿Interesantes? Muy interesantes. Bien, entonces con tangram, regla, compás, cosas sencillas, ¿verdad? Así es. Muy bien. Y más que a mí me gustan bastante las matemáticas, ¿verdad? Porque lo hace pensar. Eso nos encantaría que todos los estudiantes pensaran así. Muchas gracias, Gerson, y los esperamos siempre en otro segmento de Innovaciones Didácticas. Muy bien. Muchísimas gracias a la licenciada Tesla Cerrato por ese grandioso aporte, en la cual ella ha hecho construcciones de triángulos utilizando el teorema de Tales de Mileto. Espero que usted haya comprendido cada una de las cosas que en esta sección se vio, y vamos a una pausa comercial. No nos cambien porque ya regresamos con más de Matemáticas a tu alcance. Matemáticas a tu alcance. Matemáticas a tu alcance. Continuamos siempre aquí en Matemáticas a tu alcance, aprendiendo más sobre las matemáticas, y vamos a la sección más tecnológica que tenemos en este programa, y es Tecnonúmeros, dirigida por la licenciada Usimirari Turcios.
Hola amigos, bienvenidos nuevamente a la sección Tecnonúmeros del programa Matemáticas a tu alcance. Este fin de semana hemos estado desarrollando muchas actividades enfocadas al tema semejanza de figuras geométricas. Y yo voy a utilizar un software que nos permitirá explorar y construir figuras geométricas. Una pregunta clave es, si yo tengo una figura geométrica, ¿cómo logro construir una figura que es semejante a esa? El software GeoGebra nos muestra una opción que nos permite hacer esta actividad. Esa opción es con el concepto de homotesia. La homotesia es una transformación en el plano que nos permite dibujar una figura semejante a otra. Iniciemos explorando el video de esta semana para que notemos cómo utilizar esta herramienta. Bienvenidos, recordemos que este fin de semana también hemos estado trabajando un tema de geometría. Vamos a dar clic en GeoGebra, note que es el icono que se muestra ahí en pantalla. Si damos doble clic aparece la ventana principal de GeoGebra y notemos que podemos visualizar rápidamente la vista gráfica y la vista algebraica. Es muy importante que recordemos que si necesitamos otra opción solo tenemos que irnos aquí a la opción preferencias. Bien, primero recordar que es una figura semejante a otra. Vea que para iniciar voy a colocar aquí una circunferencia con la parte de circunferencia, lo tenemos ahí. Solo damos un primer clic que va a ser el centro de la circunferencia y un segundo clic y nuevamente vea un clic para el centro de la circunferencia y un segundo clic. Esas dos circunferencias son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen exactamente la misma forma. Sin embargo, notemos que no tienen el mismo tamaño. Esto es un referente muy importante que nos ayuda de forma visual a notar si dos figuras son semejantes o no. Notemos entonces que incluso yo podría dibujar un triángulo con la opción polígono. Note usted que yo puedo dibujar por acá un triángulo rectángulo. ¿Cómo sé que es un triángulo rectángulo sin medirlo? Pues es muy sencillo. Notemos que con GeoGebra nosotros tenemos la ayuda de la cuadrícula que está al fondo de la pantalla y por lo tanto sabemos que en F hay un ángulo de 90 grados. Vamos a cambiar sus propiedades y notemos que podemos colocarle un color diferente a ese polígono. A veces el software se tarda un poco, hay que esperar ahí. Muy bien, veamos que, por ejemplo, si le cambiamos su opacidad, ese triángulo EFG, que es un triángulo rojo, vamos a compararlo con este triángulo que tenemos por acá. Muy bien, y le vamos a dar un color diferente. Clic en Elige y Mueve, clic derecho sobre la figura, clic en Propiedades y notemos que yo puedo colocarle un color diferente a ese triángulo. La pregunta es si esos triángulos son semejantes, porque vea, tienen la característica de que al ser triángulos tienen tres vértices y por lo tanto tres segmentos que se unen. En ese sentido, podemos ver que realmente no se satisface la condición de semejanza, porque además de que notamos que en las circunferencias deben tener la misma forma, esos triángulos, aunque estén formados por tres segmentos, no tienen la misma forma. El triángulo IHJ que se muestra en pantalla, si midiéramos sus ángulos, no tienen realmente nada en común con el triángulo EFG. Entonces no podemos decir que son semejantes porque no tienen la misma forma. Ahora bien, note usted qué sucede si yo moviera H hacia acá y moviera J. Ahora se parecen más. De hecho, si usted nota un poco, sí hay características importantes y esas características se pueden visualizar porque, por ejemplo, el segmento FG tiene medida 2 y J tiene medida solamente 1. Entonces existe ahí una razón. Pero bueno, para tener certeza de si dos figuras son semejantes o no, entonces podemos usar una opción en GeoGebra que me va a permitir dibujar figuras semejantes. Vamos a eliminar este triángulo que tenemos y las circunferencias para que utilicemos esta opción de la que les estoy hablando. Recuerden que es importante tener claro el concepto de semejanza. Dos figuras son semejantes si tienen la misma forma, no necesariamente el mismo tamaño. Bien, note usted que hay varias opciones. Por ejemplo, aquí tenemos ángulos, pendientes, pero nosotros andamos buscando una transformación en el plano. Esa transformación en el plano, note que se encuentra aquí donde se ve esa recta y dos puntos. Ahí hay simetría axial,
simetría central, inversión, rotación, traslación y hay una opción que se llama homotesia. Vamos a dar clic en homotesia. Muy bien, si colocamos el cursor sobre esa opción de homotesia, vea que dije, se lee, elige en este orden objeto a escalar, centro de homotesia y factor de escala. Es muy importante que recordemos el concepto del factor de escala. En ese sentido, vamos a dar clic en el triángulo, vamos a dar clic, por ejemplo, en este punto y vamos a dar un nuevo clic donde me dice un factor de escala. Le vamos a colocar ahí un factor de escala 2. Muy bien, pareciera que no sucedió nada, pero notemos que si movemos aquí el plano, bien, hubo un pequeño problema. Ok, ahí está, porque lo busqué arriba y vea que casualmente el factor de escala lo está utilizando hacia atrás. Muy bien, note usted esa característica clave aquí. Vamos a cerrar esto para que podamos visualizar mejor ahí. Y tenemos aquí que incluso si damos clic en Elige y Mueve, yo puedo mover ese punto que es el punto que me define la homotesia. Si regresamos acá, recuerde que nosotros elegimos la homotesia y lo que me pedía era primero el objeto a escalar, el centro de la homotesia que es ese punto A y además de eso un factor de escala. Muy bien, notemos entonces que ese punto A, dando clic en Elige y Mueve, se puede mover ahí. Lo vamos a dejar por acá. ¿Qué característica importante se satisface ahí? Lo voy a colocar ahí para que la cuadrícula nos ayude a visualizar. Notemos entonces que, por ejemplo, si yo cuento las unidades del segmento FG son 1, 2, 2 unidades. Si cuento las unidades del segmento F'G' sería 1, 2, 3, 4, el doble. Ahora notemos con el segmento EF, 1, 2, 3, mide 3. Y veamos el segmento correspondiente, mide una unidad, 2, 3, 4, 5, 6, mide el doble. Entonces tenemos que existe un factor de escala entre las figuras. Le vamos a cambiar el color a esta figura de acá para poder tener ahí diferencia. Entonces tenemos que el triángulo rojo es una figura semejante al triángulo color celeste aqua que se muestra ahí en pantalla. ¿Qué otra característica podemos nosotros notar? Notemos que si yo dibujo una recta que vaya desde el centro de la homotesia y pase por E, tiene que pasar exactamente también por el punto de prima. Notemos si se satisface lo mismo con las siguientes. Muy bien. Eso es muy importante porque me permite notar que estoy dibujando una figura a escala de la inicial y el centro de homotesia me permitirá a mí hacerlo. Ahora, ¿qué sucede si yo paso el centro de homotesia hacia atrás? Y de hecho puedo superponer. Vea que yo puedo superponer. Si el centro de homotesia es exactamente uno de los vértices del triángulo, esos triángulos que se superponen tienen la característica, vea, de que sus segmentos, el segmento E'G' y EG son paralelos. En ese sentido, el centro de homotesia me va a determinar a mí esas figuras semejantes. Ahora, ¿qué tal y yo necesito otra figura semejante? Vea que vamos a usar un factor de escala diferente. Vamos a dibujar un polígono, vamos a dar clic aquí, un polígono diferente, un pequeño polígono. Ahí tenemos el polígono. Y vamos a darle una característica importante. Muy bien, ahí tenemos el polígono, le vamos a cambiar sus propiedades. Y ese polígono lo vamos a utilizar la opción de homotesia. Recuerden que debemos elegir el polígono, el centro de homotesia, que lo voy a colocar atrás, y un factor de escala. Le vamos a colocar 0.5. Muy bien. Note que el factor de escala me está permitiendo a mí, vamos a mover el centro de homotesia, que esa figura ya no es más grande que la inicial. De hecho, la figura homotética en relación a la figura original, vea, incluso la podemos superponer. Si el centro de homotesia es el vértice, es exactamente la mitad de la longitud de cada uno de sus segmentos. Le vamos a cambiar aquí el color. Notemos que, por ejemplo, si le coloco un color verde, entonces esa figura homotética es la verde. Clic en Elige y Mueve
y podemos notar que yo la he dibujado con esa característica. Ahora, ¿qué tal? Y yo necesito nuevamente centro de homotesia y le vamos a poner un factor de escala aquí de 4. Muy bien, vamos a mover acá, clic en elige y mueve, clic en mover el centro de homotesia y note usted la figura que se ha formado. Vamos a mover acá y esa figura evidentemente por el factor de escala que yo le di, que era de 6, entonces es mucho más grande que la original. Si yo coloco el centro de homotesia exactamente sobre la figura homotética inicial, notamos entonces que la figura homotética está a escala de la figura original. Este primer centro de homotesia lo que me hizo fue ubicar esa figura, sus segmentos con esta característica de que son 6 veces el segmento inicial. Ahora, notemos entonces que la figura homotética color verde, esta que tenemos aquí en pantalla, su centro de homotesia es este, era 1/2 de la original, era mucho más pequeña. Entonces, dependiendo de donde yo ubique ese centro de homotesia, entonces se va a ubicar esa figura que es homotética. Note entonces que este segmento que se está notando en pantalla es exactamente el doble del segmento correspondiente de la figura color verde. Y notemos que si usted desea dibujar una figura a escala de la inicial, lo que está utilizando es el concepto de semejanza, y en este caso la homotesia nos permite establecer una traslación en el plano de la figura original. Muchas gracias, queridos televidentes, por continuar con nosotros esta tarde. El día de hoy les he presentado un vídeo donde hacemos uso del software GeoGebra. Vimos que tomamos un triángulo y aplicamos la función homotesia y pudimos construir una figura geométrica que es semejante a esta, un triángulo cuyas dimensiones son diferentes pero mantiene la misma forma. Además de eso, podemos tomar múltiples figuras geométricas, no solo aquellas que conocemos desde la escuela, como cuadrados, rectángulos, triángulos. Esta es una herramienta muy importante porque nos permite construir con el mismo software una figura y rápidamente poder tener una figura que es semejante. Nos vemos la siguiente semana para continuar con el estudio de las matemáticas. Muchísimas gracias a la licenciada Uzi porque siempre nos enseña cómo podemos utilizar la tecnología en el área de matemáticas. Sabemos que es de mucha ayuda y nos podemos auxiliar en todos los temas que deseamos. En este caso, pues la hemos utilizado para nuestro tema de hoy, que es semejanza de triángulos. Y vamos a una pausa comercial, no nos cambien porque al regresar de ella veremos el desarrollo del problema planteado al inicio del programa. Ya regresamos. Matemáticas a tu alcance. Matemáticas a tu alcance. Llegamos pues a la parte interesante de este programa, y es cuando resolvemos el problema que planteamos al inicio. Y como siempre tenemos un invitado de la carrera de matemática. En este momento tenemos aquí junto a mí al alumno Roberto. Así que por favor preséntese, Roberto. Muchísimas gracias. Mi nombre es Roberto Michael, estudiante de la carrera de matemática, como dijo la licenciada. Último año, estoy cursando el último año de la carrera. En este momento, para empezar, voy a leer el siguiente problema. Okay. Se quiere medir la altura de una torre, pues es imposible hacerlo directamente. Para ello, a la misma hora se midió la sombra que proyecta sobre el suelo un poste de 2 metros de altura y la sombra que proyecta la torre del poste mide 8 metros y la de la torre mide 64 metros. ¿Cuánto mide la altura de la torre?
Roberto ya llegó a una respuesta, así que vamos a solicitarle que muy detalladamente nos diga cuál fue el proceso que siguió para llegar a esa respuesta. Así que por favor, Roberto. Okay. Como solución del problema tenemos, lo primero que hicimos es un triángulo rectángulo. Como nos dice en el problema, un triángulo de la torre y del poste. Un triángulo rectángulo que son semejantes al poste, la sombra que proyecta dicha torre. Lo que proyecta aquí es lo que proyecta aquí, pero con diferente altura. Como la torre tiene, no desconocemos la altura de la torre, colocamos una H como altura y sobre el suelo 64 metros, igual del poste está con 2 metros, con 8 metros de sombra, de base. Para llegar a una solución más específica hicimos el siguiente procedimiento, que es H, que es la altura entre 2, igual a 64 sobre 8. Tenemos H igualada a 64 entre 8, despejamos 2, tenemos H, 64 entre 2, entre 8 a 8, multiplicamos por 2, H es igual a 64, perdón, A 16. a 16, ya tenemos la altura aquí, que son 16 metros. Muy bien, para aclararle un poquito y ayudarle a Roberto, veamos, al momento de hacer, discúlpeme acá, al momento de hacer la proyección de la sombra, si lo vemos acá, esto genera un triángulo. Ustedes lo pueden observar. Esto obviamente, para que esté recto, que está recto, si no se caería, tiene que formar un ángulo recto. Es por eso que él dice, bueno, formamos un triángulo rectángulo. Esta altura es la que andamos, o este lado es lo que andaríamos buscando, que le llamamos H. 64 sería la sombra que se proyecta de la torre. De igual manera, el poste proyecta una sombra que es de 8 metros. También se nos forma un triángulo y ahí ya tenemos 2 metros esta altura y 8 la sombra que proyecta. Si observamos, y como ya vimos las propiedades que tienen los triángulos, si le llamamos a este A, B y C, y a este A', B' y C', podemos decir que estos dos triángulos, el triángulo A, B, C, es semejante con el triángulo A', B' y C', ¿verdad? Entonces, si son semejantes, entonces se va a dar la proporcionalidad entre sus lados correspondientes. En este caso, H va a ser correspondiente con el lado de 2 metros. Y por eso decimos H es a 2, como 64, que es la longitud de la sombra de la torre, es a 8, que es la sombra del poste. Esta es la proporcionalidad que nos da esta propiedad que tienen los triángulos, de ser semejantes. Entonces, despejamos, una vez ya lo que explicó ya aquí Roberto, vimos entonces que la altura era de 16 metros. Por tanto, como nos hacen una pregunta, hay que dar una respuesta, Roberto. Y vamos a decir que la torre mide 16 metros. Hago aquí la aclaración que decimos que ABC es semejante a A', B', C', porque tenemos aquí la propiedad que tenemos que un ángulo agudo es semejante, o es congruente, perdón, porque estamos generando una sombra que va a tener al mismo tiempo, va a tener la misma medida en ambos, tanto en la torre como en el poste. Entonces, eso nos da la propiedad que podemos ya definir que ABC es semejante a A', B', C' y concluir la respuesta a la que hemos llegado. Así que para todos, espero que haya sido de aprendizaje este día sobre lo que son los triángulos semejantes, y vemos que nos sirven para resolver una serie de problemas pues que son muy comunes en nuestra vida cotidiana y que
nos van a resolver situaciones de este tipo. Una torre muy alta, no podemos hacer la medición y podemos recurrir a lo que son los triángulos semejantes para resolver el problema. Así que esperamos que hayan aprendido este día sobre triángulos semejantes y los esperamos para el próximo sábado para que compartan con nosotros un nuevo tema de matemáticas en Matemáticas Prácticas. Muchas gracias. Hemos llegado a la etapa final de nuestro programa. Espero que este programa haya sido de mucho agrado para usted y también de mucho aprendizaje. Asimismo, le agradecemos a todas las personas que siempre están sábado a sábado pendientes de nuestro programa y sintonizándonos aquí a través de Canal 10. Esperamos que siempre esté pendiente de este programa y recuerde que puede escribirnos a nuestro correo matemáticas.upnfm@gmail.com. Asimismo, puede escribir sus sugerencias y sus comentarios. Nos vemos en el próximo programa de Matemáticas a tu alcance. Matemáticas a tu alcance.